Invitarme, realmente tenés razón, Emilio, estábamos con las agendas cruzadas. Yo doy clase y a veces cuesta mucho dejar a los alumnos sin un profesor porque uno tiene otras actividades. En general trato de no faltar a las clases y por eso era tan difícil encontrarme. Muy difícil. Bueno, vamos así, una pequeña reseña de Verónica Cajal. Ella es licenciada en Educación Física, especialista en lo que es parte de la discapacidad, ¿no? Educación física para tercera edad. Pero entonces vamos a empezar a conocer un poquito más. ¿Cómo empezaste tu educación física? ¿Qué fue tu decisión para haber empezado? Y yo siempre he nacido desde una familia de deportistas. Mi papá era nadador, tenista, y íbamos al club desde chiquitos, vivíamos en el club, y yo aprendí a nadar ya desde los 2 años, ya nadaba, y después jugábamos carreras en el club, una vida muy de mucha actividad física, de disfrutar mucho el movimiento, los amigos. Y ya cuando llegó la etapa de la adolescencia, la pubertad, empecé danzas clásicas, españolas. ¿De los 11 años? Desde los 11 y hasta los 23, 24, que es cuando me caso y ya me dediqué a la actividad de ser madre. Entro al profesorado de Educación Física en 1980, me recibo en el 83 y al poco tiempo empiezo a dar clases en los colegios. Al día de hoy tengo 30 horas en colegios públicos secundarios, y mientras tanto a los 24 años me caso y bueno, empiezo a ser madre de distintas personas, que una de ellas es la que más me ha convocado a estar en este grupo, que es Francisco Javier, alias El Peto, que reside acá en el Hogar Divina Providencia, justo igual que la radio, ya desde hace varios años. Y bueno, él como hijo me empezó a mostrar que había otra forma de vivir las prácticas corporales, que yo siempre fui muy estimulado desde el movimiento, y bueno, me enseñó mucho y a lo largo de la vida por él me fui especializando en discapacidad, porque era muy enigmática su vida y yo no sabía cómo seguir, y la única manera era estudiar. Y cuántas cosas por hacer, ¿no? Mucho por hacer. Avanzado mucho discapacidad. ¿Cómo la ves la discapacidad en tiempo de antes? Ahora ha avanzado bastante. Desde que nació Francisco, que es cuando yo, entro en este mundo, antes no lo conocía, hace ya 27 años, hemos progresado mucho, y especialmente después de la convención, después del 2008, cuando Argentina firma la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ahí realmente empecé a ver en las políticas públicas cambios importantes, ¿sí? Siempre hay mucho por hacer, pero creo que se ha avanzado bastante, Emilio, ¿no crees vos? Muchísimo, sí, la verdad que desde el año 75 que nace hasta la actualidad ha cambiado muchísimo, pero lo que más falta es un poquito más de conciencia, ¿no? De la gente, parece que entrando en conciencia. Recién dijo usted una palabrita que dijo hasta que empecé a trascender en la discapacidad. Una amiga mía decía que estaba en silla de ruedas, que él quedó con discapacidad, él decía hasta que puse la otra vereda. Claro. Después que no hace falta ponerse una de la otra vereda para poder arrancar a hablar sobre discapacidad, porque nadie sabe lo que nos puede estar pasando dentro de la discapacidad. Tal cual, Emilio, es así, pero lamentablemente, nos guste o no, en el caso mío, solamente cuando me tocó a mí, pude despertarme a este mundo y darme cuenta de la inmensidad, todo lo que había para hacer, todo lo que no estaba hecho porque no estaba a la hora de buscarlo, y a trabajar, a agruparme con otros padres con problemas similares, y darme cuenta de lo que era estar en el zapato del sector, y las barreras actitudinales, que es la que estás mencionando, la conciencia, la sensibilización social, y todavía en ese campo, Emilio, nos falta mucho, pero vamos avanzando. Entonces vamos avanzando, pero bien, ¿no? A veces que no hace falta empezar rápido. Se recibe especialidad para personas con discapacidad de política judicial y derechos humanos. Y ese fue un curso de mediación especializado en discapacidad que se dicta desde la Secretaría de Justicia, el Ministerio del Área de Justicia, donde se planteaba que en muchas mediaciones las personas con discapacidad no tenían ni intérpretes en el caso de los sensoriales, y tampoco tenían intérprete en el caso de los cognitivos, y las resoluciones quedaban siempre sin que la persona con discapacidad fuera debidamente representada. Entonces se crea esta figura del mediador especialista en discapacidad.
fue también en el marco de las acciones nuevas que se fueron haciendo después que se firma la convención. Los distintos ministerios empezaron a generar políticas o acciones relacionadas a la inclusión de todas las personas de derecho al acceso a la justicia. Todavía en ese campo falta bastante que recorrer. Falta bastante, que justamente estoy buscando personas para traer como invitado para poder hablar de eso, que está muy desprotegido lo que es el discapacitado en eso. Se avanza en la parte de salud, no tanto en derechos. En derechos, sí, yo creo que es un tema muy, muy complicado. Fíjate, vos sabías que yo tengo 5 hijos, ¿sí? Y 2 tienen discapacidad, 2 de ellos. Francisco, en el momento de la curatela, no hubo duda, era curatela plena, porque Francisco no iba a poder representarse a sí mismo frente a la ley. No había duda, porque su discapacidad es múltiple. Pero Gastón, sí, él es un joven de 17 años, ahora va a cumplir 18, y como padre se nos plantea la decisión del tipo de curatela, ¿no? Si bien ahora con el nuevo Código Civil que empieza a regir en agosto, va a haber una nueva prescripción, o no sé cómo decirlo, una nueva sentencia respecto a la temática con el sistema de apoyos, no sabemos en qué va a terminar, ¿sí? En ese campo hay muchos temas que no están debidamente pensados, y en nombre del derecho y de la inclusión se le está quitando derecho a las personas con discapacidad. Se da vuelta. Se está dando vuelta en contra del sector. Después de tantos avances y luchas, muchos temas hoy se están volviendo en contra de las mismas personas con discapacidad. Por ejemplo, lo mismo que reciente la resolución 0081 de la validez de los títulos que otorgan las escuelas especiales, que bueno, recientemente derogada por el ministro de Educación. Claro, que dice el viernes que estaba garantizado los títulos. Los títulos con una validez nivel provincial, pero no nacional. Porque la ley nacional no contempla que la escuela especial pueda dar estos títulos. Córdoba se resistió y ahora volvió hacia atrás, pero la escuela hoy no está dando respuesta debida a la necesidad de aprendizaje que tienen las personas con discapacidad cognitiva en las escuelas públicas, en las escuelas comunes, públicas y privadas. Recientemente me entero de una mamá, Mara, que no sé si están escuchando, que tiene un niño de 8 años que tiene ceguera con alguna pequeña deficiencia cognitiva y no lo quieren recibir en ninguna escuela pública de su barrio. Entonces no sé a dónde lo va a mandar esa mamá. Ese chico no está yendo a la escuela. ¿Y qué va a hacer? Obligar? Dice que ya ha ido 5 veces a una de esas escuelas. Este caso que te cuento de una mamá se multiplica por muchos. Lo que pasa es que los padres muchas veces no salen a la calle a pedir, porque no saben dónde pedir ayuda, porque donde se supone que le tendrían que dar la respuesta muchas veces no les llega en tiempo y forma, y tampoco los derivan como corresponde a un lugar donde le den respuesta a las necesidades educativas de su hijo. Esta mamá hoy está desesperada y me ha llamado y está con esa problemática. Hay varias situaciones que es importante que las familias que tienen que ir tomando decisiones respecto de las personas con discapacidad a su cargo, muchas veces están solitas a la hora de asesoramientos puntuales y concretos respecto a cómo resolver el problema de esta familia. Hoy por hoy las políticas están lanzando generalidades, pero cuando se ajusta al caso particular, muchas veces la familia, la persona queda desprotegida. Que suena más, parece como intereses, ¿no? Habiendo tanto profesional hoy y tantos campos que se están realizando, de que no puedan encontrar respuestas, ¿no? Sí. Es para llamar la atención eso a los que están con cargos. Y que, bueno, aparte de, ¿qué diferencia hay entre gimnasia para tercera edad y la discapacidad en sí? La gimnasia es un agente de la educación física, ¿sí? Sí. Que trabaja todas las capacidades motoras con una intención de lograr mejor estado físico, bienestar. La actividad para la persona de tercera edad puede ser gimnasia, puede ser deporte, puede ser actividades recreativas y lúdicas. El campo es muy amplio, ¿sí? Y tercera edad, definamos bien para el público que nos escucha, para los oyentes. Tercera edad casi que hoy estaban entre la franja que iban entre 60 y 75 y hoy
quedaron como que hay cuarta y quinta edad, ¿no? Porque a medida que avanza la calidad de vida de las personas, llegan a mayor edad en mejor estado físico, o llegan a mayor edad en muy mal estado físico, pero siguen vivas, ¿sí? Entonces la actividad física para los adultos mayores, que es como yo los defino, son actividades que, si me pedís que técnicamente te las defina, no todas están relacionadas para personas con discapacidad, porque en el adulto mayor tenés personas con discapacidad y personas sin discapacidad, ¿sí? Hay una base, que es que las personas adultas mayores requieren menor cantidad de ejercicio, menor nivel de intensidad, una actividad muy motivante y lúdica, tranquila y relajada, que responde a sus intereses, a su tiempo histórico, a su cultura y a su contexto. Escuchar a las personas mayores, dinámicas sociales, cosas divertidas que le motiven a volver a la actividad, porque la actividad física es salud, ¿sí? En el caso de que estén atravesadas por la discapacidad, ya el profesor de educación física, que es mi título, ya no alcanza. Necesitamos un equipo interdisciplinario donde esté también el fisioterapeuta, otras áreas de salud, también el psicólogo si la persona está comprometida, ¿sí? También en los apoyos como los acompañantes terapéuticos que aparecen en la vida de estas personas para permitirles que puedan acceder a los espacios, que pueden llegar al gimnasio, porque de lo contrario, si están solitos, muchas veces es un riesgo que salgan solos a la calle, más si ya están con discapacidad o con una disminución en el traslado. Pero muchos piensan que al llegar a cierta edad se siente con una discapacidad, ¿no? Lo que vamos, a la medida que pasan los años, vamos perdiendo habilidades, velocidad, seguridad en los movimientos, y vamos perdiendo autonomía también, si se quiere, depende de la persona, porque no podemos decir todos los adultos mayores son dependientes, o todos tienen discapacidad. Cada persona es distinta. Vamos a una pausita musical, ya venimos con más Descubriendo Caminos. Sí, y está empezando a venir los mensajitos. Usted está al 156, 81, 39, 81, que empiecen a desarrollar un mensajito y que lo empiecen a responder. ¿Qué se puede hacer en la escuela? No quieren recibir a un niño con discapacidad. Roberto de Cabildo nos pregunta. Bueno, Roberto, ¿cómo estás? Soy Verónica. Sí, haber vivido esta situación con mi hijo más grande, Francisco, con Gastón, fue distinto. El más grande tiene parálisis cerebral y se le contesto a los dos juntos a Carmen de Santa Isabel, que quería saber sobre la situación de mi hijo más grande, el que me motivó a saber de estos temas. Él tiene una parálisis cerebral que deviene también tiene autismo, rasgos autistas, tiene un cuadro, una locomoción reducida por una hipertonía global, un cuadro neurológico y un retraso mental severo. Eso, bueno, ha dificultado mucho la inclusión del más grande en el sistema escolar, pero lo logramos. El más chico tiene síndrome de Down, fue más fácil porque además optamos, primero fue una escuela común, inclusora, pero vimos que no arrancaba, así que elegimos la escuela especial, Apadín, y la verdad que estamos muy contentos. Gastón tiene un desarrollo muy pleno y con muchas posibilidades de inclusión laboral y de tener una vida autodeterminada como cualquier persona, con todos los apoyos que requiere. En el caso de Roberto, que me preguntabas por una personita, un estudiante que quiere entrar y tiene discapacidad y la escuela no lo recibe, yo creo que, primero que nada, los papás tenemos que estar informados de qué dice la nueva ley de educación respecto a la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo común. Hay una normativa que habla que se pueden incluir 2 por curso, ¿sí? Con su maestro integrador, que depende de la obra social que tenga, es quien le va a pagar el maestro integrador. El maestro integrador está dentro de la ley de prestaciones básicas y le tiene que cubrir el 100%. La escuela generalmente a los padres los recibe, les dice que no hay lugar y los manda de vuelta a la casa. Yo, ¿qué le sugiero al papá como ciudadano para que defienda los derechos de sus hijos? Es
que la escuela que le diga que no hay lugar, que se lo fundamente por escrito y ponga sello y firma de la institución de que le está negando un banco. De esa manera, este joven va a poder ir a otra escuela y pedir ese banco que necesita, o ir al Ministerio de Educación y pedir el banco. Generalmente los padres, cuando de palabra se les dice en la oficina que no hay lugar para su hijo, se van sin ningún comprobante escrito y oficial que la escuela le dijo que no tiene lugar. Y entran a pelotear en distintos espacios con su hijo sin escuela y van perdiendo meses de aprendizaje, y es como que no se mueve el sistema demasiado ágil, teniendo en cuenta que las personas tienen que ir a la escuela en cierta edad de manera obligada. Un lugar donde puede conseguir atención, la primera atención, es Salta 74, cuarto piso, tercer piso, Subdirección de Regímenes Especiales, en el área de educación especial. ¿Sí? Allí están los equipos técnicos de la provincia, donde deberían orientarlo en el caso que la escuela le niegue el espacio, porque deberían ser las escuelas quienes inmediatamente que viene el ciudadano a pedir un banco, los deriven y ese chico termine en una escuela y yendo a clase, no con los padres pidiendo por favor que le hagan un lugar en la escuela pública o privada, porque es derecho de esa persona ir a la escuela y la ley lo ampara. Hay casos extremos, como el que tuve que vivir yo, cuando Francisco queda fuera de la escuela y no querían que volviera. Yo fui con una escribana, porque no me querían dar nada por escrito, para que certificara lo que la dirección me estaba diciendo, que mi hijo no tenía banco, ¿sí? Y inmediatamente, por arte de magia, apareció banco para mi hijo la semana siguiente, y la película terminó ahí, y Francisco, que es el que reside hoy en Ecotolengo, empezó a ir a la escuela. Y con esto le estoy contando un poco a Carmen lo que preguntaba, cómo hice yo para la inclusión escolar de Francisco. Mientras Francisco iba creciendo y su movilidad no era tan importante, iba yendo a grupos siempre estuvo en grupos de no graduados para personas con discapacidad múltiple, y después, cuando se complicó un poco el cuadro por sus conductas desafiantes, ya se empezó a quedar sin lugar. Y después, a partir de ahí, que nosotros los padres tuvimos que empezar a movernos con más contundencia para que se respetara el derecho de nuestro hijo. Gracias a Dios, hoy Francisco terminó su escolaridad en una escuela especial para personas con discapacidad múltiple, pudo aprender muchas cosas que solo la escuela se les podía brindar, y hoy está en un centro de adultos, aparte vive en un hogar con la residencia acá, que es excelente, tiene una vida familiar plena, está incluido en los espacios que puede. Gracias a Dios, desde la Municipalidad de Córdoba abrieron un espacio para personas con discapacidad múltiple acá en el Polideportivo Los Algarrobos. Uh-huh. Francisco tiene su lugar ya ganado. Cada vez que él va en el verano, pasamos veranos hermosos ahí, y también yo creo que los residentes de acá de Don Orione también participan de las actividades. Y bueno, son todos espacios, como dice esta misma programa, Abriendo Caminos, descubriendo caminos. Y bueno, nosotros los padres hemos ido descubriendo caminos que, trabajando en equipo colaborativo con el Estado, con la comunidad, con las organizaciones privadas, hemos podido y tenemos que seguir abriendo espacios para la inclusión de nuestros hijos en los distintos lugares que creemos que deberían estar. Uh-huh. Sí, en el mensajito de texto dice: ¿qué nos falta de aprender sobre la discapacidad? Jazmín, del barrio Vico. Hola, Jazmín. Yo creo que tenemos mucho que aprender de la diversidad funcional. Yo no sé si ustedes han escuchado cómo hemos ido evolucionando en el concepto. Hoy discapacidad nos queda como que sigue siendo un rótulo negativo para personas que tienen mucho, no tienen pura capacidad, pero la capacidad es distinta. Entonces yo les invito a empezar a pensar en nuevos conceptos respecto de los funcionamientos de las personas, ¿sí? Y el concepto es diversidad funcional, que ya a partir de que se empiezan a analizar los documentos, Agustina Palacios y otros estudiosos han ido generando
a través de investigaciones, estudiando los documentos, que había que evolucionar en este concepto. Y la diversidad funcional habla de personas que por sus características estructurales óseas, por sus características viscerales, por sus características de su construcción del sistema nervioso central, o su funcionalidad de los ojos y de los oídos, o sea, sus características de funcionalidad sensorial, tienen otras formas de hacer las mismas cosas que el resto. Por lo tanto, tienen derecho a una accesibilidad universal que contemple la diversidad funcional de todos los humanos. Y de eso se trata. ¿Qué nos falta aprender? Y nos falta aprender que todos tenemos derecho a las mismas cosas, y para que todos accedamos tenemos que empezar a repensar cómo construimos las casas, cómo construimos las veredas, cómo construimos también la difusión, los programas de televisión para que sean accesibles para todos los públicos, ¿sí? En el caso mío, en mi vida me ha tocado, dentro de lo más grave, es la discapacidad cognitiva. Mis 2 hijos tienen, y dentro de esa discapacidad, la dificultad que tienen para comunicarse con lenguaje hablado. Entonces nosotros hemos tenido que apropiarnos de un lenguaje extraño al principio, el lenguaje de señas, aumentativo y alternativo, porque el lenguaje de señas para una persona que tiene déficit cognitivo, o sea, discapacidad cognitiva, lo que pasa es que tampoco puede aprenderlo del todo, igual que tampoco la lengua castellana. Claro. Entonces, tenemos los padres para comunicarnos con nuestros hijos que apelar a todas las formas de comunicación posibles, sea la que fuere, y también la que nuestros hijos nos van enseñando que ellos tienen. Y es una invitación a aprender a escuchar a aquellos que no hablan con palabras, sino con miradas, con gestos, con color de la piel, con contracción muscular. Las personas hablan, siempre hablan, porque muchas veces a los chicos los dejan ahí quietitos y dicen no se comunica. Y desde el momento que está un ser humano frente a vos, siempre se está comunicando, siempre te está diciendo algo. Vos podés prestarle o no atención, pero no podemos decir que la gente no se comunica, y mucho menos que la gente no aprende. Todos aprenden y tienen el derecho y la obligación de aprender en su vida lo más que puedan. Qué bueno, cuánta verdad. Cuéntenme cómo es la coordinación de proyectos de integración entre las escuelas especiales y comunes. Bueno, yo sé, esas ideas ya las comienzo hace muchos años, buscando con un proyecto de 2003, Juegoteca Móvil se llamaba, era un proyecto de educación basada en la comunidad, que íbamos a las casas de los chicos que estaban fuera del sistema educativo y que nos íbamos enterando. Fuimos con la Inspección de Educación Física en aquella época, estaba María Fuentesilla, 2003. Y este proyecto, digamos, la génesis es la necesidad mía, digamos, y mis reclamos al Ministerio de Educación de que generaran políticas para el sector, dentro de ellas para mi hijo. O sea, el gran motor de mi movimiento y aprendizaje han sido mis hijos, y por ellos he aprendido lo que he aprendido y he compartido y hemos abierto los espacios que hemos podido abrir. Este proyecto siempre de alguna manera yo lo he llevado a la escuela, ¿no? Mi escuela es una escuela común, tenemos muy bajo nivel de inclusión de chicos con discapacidad, y a partir de que Gastón, mi hijo que tiene síndrome de Down, empezó a viajar con nosotros en las salidas educativas de la escuela, de mi trabajo, los chicos me pedían, mis alumnos, conocer a los compañeros de Gastón de Apadim, y a partir de la demanda de los chicos, los profes nos pusimos las pilas y armamos un proyecto que se llama Diversidad Funcional, Objetivos Comunes en el Deporte. Y empezamos a hacer encuentros deportivos entre Apadín y mi escuela. Ya hace 3 años lo hacemos y los chicos empiezan a hacerse amigos, a conocerse. Porque es muy distinto un encuentro donde hay una persona con discapacidad y el resto son todas personas que no la tienen. Porque lo pone siempre a la persona distinta, en un lugar distinto, de sobreprotección del entorno. Cuando igualás la cantidad de gente que comparte un espacio deportivo, lo que hace es capitalizar lo bueno que tiene cada uno para aportarle al equipo y se lleva adelante. Este proyecto, ya con mi escuela, que es el IPEN 192 de Villa Esquiú, doctor Ibáñez, hemos hecho con los chicos, con el seleccionado de amputados del estadio, con el apoyo de Silvio Tranquilli.
También lo hemos hecho ahora estamos en un proyecto con el IBIS, trabajando el bilingüismo desde la lengua, la literatura y la educación física. Estamos haciendo encuentros con el jardín de infantes, porque la diversidad funcional no es solo con el otro que tiene una discapacidad. La diversidad funcional incluye a los otros que por su edad o por su condición de funcionamiento requieren otras cuestiones y adaptaciones para estar haciendo lo mismo que yo. Entonces, el proyecto comienza en primer año con los chiquitos del jardín, donde los estudiantes aprenden muchos juegos, y después tienen que crear juegos para los más chiquitos. Les hacen entrevistas, como haces vos, Emilio, tanto, y generan una dinámica y un espacio de juego con otro que le llamaremos gente menuda, chiquitos de poca edad, que de 3, 4, 5 años. En ese momento los chicos empiezan a abrir la cabeza, a darse cuenta que no todos funcionan igual que ellos. Y de ahí pasamos a hacer experiencias importantes, como es con equipos de personas con ceguera, con Enzo Martínez, que ha sido una experiencia extraordinaria, con personas con amputaciones, con personas con discapacidad cognitiva, con personas con sordera, y a lo largo de los años, este proyecto, que vamos en el tercer año, es que todos los estudiantes de la escuela secundaria tengan una experiencia anual de diversidad funcional contundente. Los chicos aprenden toneladas de contenidos en un solo encuentro. Es impresionante el jugo que se les saca a esos encuentros, desde ciudadanía y participación, desde biología, desde derecho, desde todas las materias de la escuela secundaria. Me parece que todos los años son diferentes. Y todos los años tienen experiencias distintas. Y ahora queremos incorporar, así con el tema que vos me metiste primero, adultos mayores. Porque los chicos se empiezan a olvidar que el adulto mayor tiene otra funcionalidad, pero tiene igual derecho de ser respetado y reconocido por los jóvenes. Entonces, esto de que la escuela secundaria pueda ir generando también esta apertura a la diversidad funcional como riqueza y valor humano, y no como algo que me distancia del otro y lo pone en un lugar distinto al cual yo no tengo ganas ni siquiera de acercarme. Que es todo un engranaje es todo el ser humano. Sí, totalmente. La sociedad. Nos vamos a una pausita musical, ya venimos, quédate ahí con más Descubriendo Camino. Preguntita del día de hoy: ¿cuál fue su teoría en la Agencia Escuela de Deporte? Su trabajo dentro de la agencia. Y en la agencia fue un breve trabajo con familia. Me invita Silvio Tranquilli para generar un programa que nucleara a la familia de los deportistas que estaban dentro de las becas de la agencia, y para poder captar a nuevas familias y que podían nuclearse y generar apoyo al deporte sistemático, regular y sostenido de las personas con discapacidad. Y eso se sostuvo unos meses, pero la necesidad de las familias estaba no en ir hasta el Kempes porque le quedaba muy lejos, sino de ir a los barrios, y ya no había tanta disponibilidad de personas y dinero para ese trabajo que es de campo, como yo le digo. De todos modos, dentro de la agencia quedaron muy ya instalado la agrupación de padres de Power Chair, que es una organización que ya viene de Buenos Aires, que tienen toda su trayectoria, y los voy siguiendo por Facebook, y la verdad que van haciendo grandes logros, personas muy comprometidos desde lo motriz, que realmente están logrando una inclusión deportiva admirable, ellos y sus padres, ¿no? Y también desde la misma agencia se han ido generando y promoviendo estas escuelas de deporte, que la génesis son las mismas familias de los barrios pidiendo los servicios para sus hijos en zonas locales, que eso es muy valioso. Mi tarea estuvo en un periodo breve asesorando y acompañando un poco esta iniciativa de la agencia de trabajar con las familias. Me pareció muy bueno ese proyecto de la agencia. Y digo, entonces una vez me quedé bueno, yo estoy en todos lados. Me gustó mucho la charla, esto de que se ha ido. Ojalá que se pueda fortificar un poco más, ¿no? Ya que el deportista viene a hacer el deporte también, que el padre, o que sea, ¿no? El padre, el amigo, quien sea, me parece que el deportista va a avanzar un poco más
Sí, va evolucionando un poco más. Yo creo que, digamos, el deportista va, a medida que va teniendo logros y muchos compromisos deportivos, no todas las familias pueden acompañar en la exigencia que requiere un deportista de élite. Entonces ahí es donde aparecen los sistemas de apoyo al deportista, claro, que también volvemos a hablar de un tema presupuestario, que sería personas formadas para tal fin, que se les llama acompañantes terapéuticos, que están dentro del programa de la persona, de si está relacionado con entrenamiento, con prácticas, con ir a una competencia. Los padres no siempre van a poder acompañar, porque además, a medida que el deportista va creciendo, los padres se van poniendo grandes también. Y también tienen derecho los padres o hermanos a tener vida propia y sus propias elecciones. Entonces, la persona con discapacidad tiene derecho a continuar con su proyecto de vida y no depender del otro, si puede o no acompañarlo, sino que sea predecible su proyecto de vida en cuanto a que pueda asistir a sus prácticas de manera regular sin que el resto de la familia siempre tenga que cambiar su plan de vida. O es en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, la familia tiene que decirle: no, hijo, vos no vas a poder ser deportista porque yo no te puedo llevar. Que esa es la mayoría. La minoría son los deportistas de élite que estamos viendo con mucho orgullo. Y aplaudo de pie a esos padres. Pero es la minoría. La mayoría quedan guardados en su casa con todos los deseos o la posibilidad de haber sido grandes deportistas, pero sin chances. A lo mejor ni sabemos que sí puede ser un fantástico deportista. Exactamente. Siempre con el signo de pregunta, ¿no? Y sabemos que el deporte genera en cualquier ser humano con y sin discapacidad un crecimiento de autoestima, un crecimiento de valor, de conocimientos, de manejo de sí mismo, de autodeterminación, que de otra manera no se logra. El deporte es un gran aporte para las personas con discapacidad, para todos los seres humanos. Muchísimo. Sí. Y creo que todos tienen derecho por lo menos a probarlo y decir si quiero o no quiero, solo voy a hacer gimnasia, como se le llama, ¿no? La verdad. Quiero que me cuente un poquito sobre la temática del libro. Ajá. Que tuvo hace poquito que lo estuvo lanzando. Sí. 3 semanas puede ser. Bueno. Puede ser, sí. El 5 de junio lancé por primera vez mi primer libro, que se llama Todo es posible cuando creemos y damos oportunidades. Y es fuerte, ¿no? Ese título lo pone una amiga mía que se llama Graciela Ferioli de Perkins. Ella, cuando lee todo el libro, que es la que me promueve y me ayuda y me impulsa a escribirlo, me dice: se debería llamar así. Y dije: ¿por qué no? Y ahí le dije: va como título. Y el libro es una guía de prácticas corporales, motrices y ludomotrices para personas con discapacidad múltiple. ¿Sí? Y lo que plantea el libro es, desde el enfoque de derecho social y de derecho, la necesidad que las personas más comprometidas con discapacidades más extremas son las que más necesitan las prácticas corporales, porque en ese caso sí dependen de un otro, al principio de sus padres y después de distintas personas que los puedan ayudar. En general, estas personas permanecen a lo largo de su vida en manos de profesionales de la salud, fisioterapeutas, kinesiólogos, y la formación del profesor de educación física está relacionada con justamente lo que es el título, educación, ¿sí? No es rehabilitación lo que hace el docente, educa conductas a través del movimiento. Hay que sacar la palabra rehabilitación, ¿no? La rehabilitación, podríamos decirle habilitación, no sé, pero no es el campo, digamos, de la educación física entendida como una rama de la educación. Claro. El profe de educación física también trabaja en ámbito de salud, pero también se aclara cuál es su rol en ese campo. Pero en el campo de la educación física, propiamente dicha como una práctica educativa, nosotros utilizamos el movimiento para educar conductas de la persona que están relacionadas con el ser mismo, ¿sí? Con la perseverancia, la fuerza de voluntad, el tesón, la comprensión de las cosas, la resolución de problemas, ¿sí? El perder el miedo, el animarse, el creer en ellos mismos. Y un montón de cuestiones que hacen a la inteligencia emocional, que solo se empieza a desarrollar cuando la persona se pone
a prueba progresiva con distintos desafíos, ¿sí? Uno no puede decirle a una persona que corra una carrera de 100 metros en un estadio de una, porque las cosas empiezan de a poquito. Hoy corremos 3 metros, a ver cómo anda, solito, con apoyo, a ver un poquito más, y tal vez el entrenamiento de una persona para que se anime a más le lleve muchos años, pero nadie lo corre, porque él va a ganar su propia carrera cuando logre los objetivos que se ha planteado en su vida, él junto con su profesor, ¿no? ¿Qué le parece que lo está ganando desde el momento que dijo sí, voy a probar? Exactamente. Desde el momento de ahí. Es darse oportunidades. Y esta guía, este libro que está escrito desde la experiencia vivida mía, o sea, como profe de educación física, primero fui profe, después fui madre, así que mi primer hijo con una discapacidad múltiple severa, la estimulación motriz de él era súper necesaria, su hipertonía lo llevaba a una retracción de los tendones permanente, y eso fue una permanente lucha contra la gravedad, digamos, esto de Francisco no perdió la movilidad gracias a que nunca dejó de moverse, sino su característica lo hubiera llevado a una situación de silla de ruedas, ¿sí? Él ha permanecido con natación, equinoterapia, gimnasia como se puede. Muchas veces cuando son personas tan complicadas, el profesor se tilda, como se dice en la compu. ¿Qué hago? Se tilda porque dice, si no me mira, no me contesta, si no acepta órdenes, si no hace nada, ni siquiera estas personas no te imitan. El profesor de educación física utiliza mucho la indicación verbal, las dinámicas de grupo, la imitación, que te miren y te copien, y de repente una persona que ni te mira, ni te copia, ni te habla, te genera como docente un descoloque importante, ¿no? Incluso los mismos padres, cuando ven que su hijo no responde, si nadie le explica que sus respuestas no son las convencionales, pero sí hay respuestas y hay que aprenderla a verla, y tal vez tampoco se animen a moverlo de manera lúdica, jugando, y que los hermanos también lo muevan, porque el movimiento va generando en el sistema nervioso central respuestas que logran, que son estímulos, respuestas a estímulos que vienen de afuera, que logran nuevas conexiones neuronales, y la persona se va despertando cada vez más. Son cosas que van descubriendo. Van descubriendo sensaciones, percepciones, cuestiones que lo ayudan a crecer, aunque sea imperceptible en los primeros años. Pero dejarlo mucho tiempo quieto es ya ir marcándolos con una actitud sedentaria que después es muy difícil de superar. El libro trata justamente con muchas ilustraciones que muestran con imágenes muy, muy cotidianas, que los padres, los hermanos y los docentes comunes, y en cualquier lugar uno puede generar prácticas corporales, motrices y ludomotrices. También habla de lo que deberían aprender los chicos entre 45 y 5 años, entre 6 y 12, entre 12 y 18, que es la etapa escolar. También habla de las estrategias, del cómo enseñarle a estas personas un poco más complicadas, y no son solo las estrategias convencionales del profe de educación física que te enseñan en el profesorado cuando estudias para ser docente, son otras más específicas que las saqué de especialistas en discapacidad múltiple y sordo-ceguera, que están más relacionadas con cuestiones que implican más paciencia, el tiempo, el fraccionar la tarea, el aprender la tarea de a poquito, tareas que cualquier persona te la hace en una secuencia sola. Tal vez una persona con una discapacidad múltiple le lleva muchas clases y en muchos pedacitos, hasta que puede integrar el todo en un movimiento continuado, o tal vez nunca lo logre, pero el proceso de aprendizaje de esta persona está relacionado con eso, con nuevas adquisiciones ordenadas dentro de un programa educativo centrado en sus necesidades. Como un proyecto, diríamos. ¿Cómo? Es un proyecto. Cada proyecto de movimiento de un ser humano es un proyecto de vida. De vida. Sí, que lo va a acompañar hasta que se muera. Vos sabés que el sedentarismo es una de las causas más endémicas a nivel mundial, que genera, yo digo, es un asesino silencioso. Va generando
en sí mismo vos no tenés que hacer nada, digamos, eso es lo que hace el sedentarismo, hacer nada, con eso te vas asegurando un deterioro celular progresivo y que no tiene vuelta atrás, salvo que vuelvas a la actividad física. Imagínate, las personas con discapacidad múltiple que dependen de un otro para moverse, si el otro no tiene conciencia de la importancia que es que se mueva cierta cantidad de minutos por día, media hora por día, que es lo que hay que caminar o moverse, para que todos tus sistemas se activen, y el sistema óseo se debilita terriblemente si no hay movimiento, ¿sí? El sistema circulatorio, el sistema cardíaco, es decir, bueno, ni qué decir la estructura muscular, que se pone flácida y después se atrofia, porque lo que no se usa deja de funcionar en el cuerpo. Entonces, tener conciencia de que estas personas con discapacidad múltiple requieren la mismo que vos y yo, de estímulos de movimiento sistemáticos, diarios y de por vida, y que no tienen que depender que tenga un profesional al lado, porque si no tenés plata el chico no se mueve. No, vos tenés que generarle una dinámica de vida que le garantices a esa persona que se mueva. Por eso es tan importante generar servicios, generar espacios gratuitos, en espacios públicos, enamorar a los profes con el grupo, que es como un marketing social, ¿no? Donde mi búsqueda con estos libros es que le pierdan el miedo a esta población, que se animen a trabajar con ellos, que se ilusionen con ellos, porque hay logros distintos de los convencionales, pero son tan disfrutables y aprendés a verlos como los otros. Pero son pocos los profes de educación física que se animan a entrar en este territorio. Pero los que entran no se van más. No. Y se enamoran de... Y tratan de contagiar a otros. Y tratan de contagiar. Es multiplicar. Siempre hay que tener en cuenta, y esto para mis colegas los profesionales, que deben cuidar su columna, que deben usar los cinturones para las palancas, porque las personas con discapacidad múltiple requieren de parte del otro tal vez más cuerpo, ponerle más el cuerpo y no tanto las indicaciones verbales, que es lo que más manejamos los profes. Entonces, bueno, es tan importante la persona que hace gimnasia como la persona que la ayuda a hacer. Hay que cuidarlos a los dos. Muchas veces los padres descuidan su columna, descuidan su salud, y acá no hablamos de la salud de uno, hablamos de la salud de todos. Es cierto. Vamos a una pausita musical chiquita y ya volvemos y empezamos a cerrar el programa del día de hoy. Y empezamos a despedirnos del día de hoy y le damos las gracias a Verónica Caja por el día de hoy, por acompañarnos, por aprender. Tenemos muchas preguntas, son bastantes preguntitas por estar preguntando para el día de hoy, mucho por aprender, y quién dice que mejor podamos tener una segunda parte. Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy, y bueno, empezamos a despedir hasta el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde con más Descubriendo la Vida.